Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos. Hoy iniciamos con un tema muy controversial, lo que es el hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware es todo componente físico que podemos relacionar. En la informática se refiere a todas las partes físicas tangibles de un sistema informático, que sus componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos y mecánicos, como por ejemplo podemos mencionar que sería el hardware interior, el disco duro, la fuente, la placa madre, las memorias RAMs, el procesador, etc, la tarjeta de video, eh, y varias cosas más. El hardware exterior sería como el monitor, los periféricos, lo que sería el teclado, el mouse, el micrófono, bocinas, el case o caja de lo que llevaría adentro el CPU. Bueno, en el hardware es todo soporte físico. Contrariamente, el soporte lógico e intangible es el llamado software. El término es propio del idioma inglés, su traducción al español no tiene un significado acorde, por tal motivo se adopta tal cual es y suena la Real Academia Española. En la historia del hardware podemos clasificar que la evolución del hardware de la computadora electrónica está dividida en generaciones. Desde cada una supone un cambio tecnológico notable, la verdad, porque como todos sabemos la tecnología nunca para y siempre cada año se va renovando. Entonces lo que nos da como permiso o una ventaja muy grande lo que nos da el hardware es que no necesariamente a veces tenemos que tirar o tenemos que cambiar todo lo que es nuestra computadora. Podemos solo elegir una parte esencial la cual pensamos nosotros que ya es el tiempo y la hora para poder cambiarlo. En la primera generación podemos notar que entra en 1945 para 1956 la electrónica implementada con tubos de vacío, que fueron las primeras máquinas que desplazaron los componentes electromagnéticos y electrónicos, que desplazaron a los relés. Segunda generación fue de 1957 a 1963, electrónica desarrollada con transistores. La lógica discreta era muy parecida a la anterior, pero la implementación resultó mucho más pequeña. En la tercera generación, 1964 al día de hoy, electrónica basada en circuitos integrados. Esta tecnología permite integrar cientos de transistores y otros componentes electrónicos en un único circuito integrado, impreso. Y cuarta generación, que va a ser la del futuro, probablemente se originen cuando los circuitos de silicio integrados a alta escala sean reemplazados por un nuevo tipo de material tecnológico. La clasificación del hardware. La clasificación del hardware está en el proceso, en la alimentación, entradas, salidas, periféricos. También una de las formas de clasificar el hardware es en dos categorías: por el lado del hardware principal, que abarca el conjunto de componentes indispensables necesarias para otorgar la funcionalidad mínima de una computadora, y el otro lado, que sería el hardware complementario, que como su nombre lo indica es el utilizado para realizar funciones específicas más allá de lo básico, no estrictamente necesario para el funcionamiento de una computadora. La unidad central, los unidad de procesamiento, también esto cubre lo que es la área del hardware, que sería el CPU. Eh, Como podemos notar, la industria ha sido abarcada más que todo por Intel, y lo que es AMD con sus Ryzen y Cores. Eh, Podemos notar una gran variedad de tipos de procesadores, porque al final y al cabo el procesador es el cerebro de la computadora, es la que hace la matriz. También podemos notar lo que es la placa madre o placa principal, placa base, también conocida como
placa principal, análoga Analytics Motherboard o Mainboard. Esta es un gran circuito impreso sobre el que se suele tener el chipset, las ranuras excepcionales slots, los zócalos, conectores diversos del circuito integrado, etc. Es el soporte fundamental que aloja y comunica todas las demás componentes, microprocesador, módulos de memoria RAM, tarjetas gráficas, tarjetas de expansión, de tarjeta de Wi-Fi, y son las principales funciones que presenta una placa base son conexiones físicas, administración, control, distribución de energía eléctrica, comunicación de datos, temporalizador, sincronismo, control y monitoreo. Las siglas RAM, porque también de una memoria RAM es Random Access Memory, que también esto es un componente del hardware internamente, porque es un componente físico que podemos notar en la amplitud de la RAM. Hay muchos tipos de RAM, hay RAM dinámica, RAM especiales, RAM estáticas, y entraríamos a lo que serían los tipos de periféricos. En los tipos de periféricos se entienden por periféricos a las unidades o dispositivos que permiten a las computadoras comunicarse con el exterior. Existen dispositivos de entrada de información. De esta categoría son aquellos que permiten el ingreso de información en general desde algunas fuentes externas o para del usuario o por parte del usuario. Los dispositivos de entrada proveen el medio fundamental para transferir hacia la computadora, y los dispositivos de salida de información, que son aquellos que permiten emitir o dar, salir o información resultante de la operación realizada por la CPU. Dispositivos mixtos son aquellos dispositivos que pueden operar de ambas formas, tanto entradas como salidas. Típicamente se pueden mencionar como periféricos mixtos o de entrada y salida. Discos rígidos, disquetes, cintas magnéticas, CD, DVD, etc. En los de información podría ser impresora, consola, altavoces, monitor. Y en los de información, que sería de entrada, en los anteriores fue de salida. En los de entrada, teclado, mouse, ratón, escáner, micrófono, cámara web, joystick, CD, Blu-ray, etc. En el hardware gráfico, que sería en lo que estaríamos entrando, es en la GPU, lo que consiste de básicamente la tarjeta de video, dispositivo cual se encarga de ver lo que es el video funcionamiento. También esta tiene una RAM independiente. En sus siglas en inglés sería Graphic Processing Unity. El objetivo básico de la GPU es realizar los cálculos asociados a la operación gráfica, fundamentalmente en coma flotante, liberar así procesos principales de la CPU. Es como un ayude, un soporte a lo que se le da a la CPU. En lo que es el hardware, también podemos mencionar que estarían la RAM, los dispositivos de salida y entrada, parlantes, escáner, micrófono, etc. En los tipos de RAM, en los tipos de hardware, podemos mencionar que el hardware es muy bien variado. El hardware cada año se va modernizando y se va adaptando a las necesidades del usuario. En el hardware básico podemos notar lo que es el mouse, el teclado, el monitor, el CPU, y todo esto controlado obviamente por el CPU, o sea el procesador, la RAM, la memoria y la memoria. Una de las computadoras consiste en conjunto de componentes electrónicos o electromagnéticos capaces de
aceptar alguna forma de entrada, proceso de esto de entrada de manera que podamos especificar y producir alguna forma. En lo que sería los tipos de programas o tipos de comandos que podríamos usar en lo que es el hardware, solo encontré unos comandos y son para Linux, que es comando iscpu. El comando iscpu informa sobre la CPU y las unidades de procesamiento, una de las partes más importantes del hardware en Linux. El comando no tiene más opciones o funcionalidades. El LSH, esta utilidad de propio general, nos brinda información breve y detallada sobre múltiples unidades de hardware en Linux, como CPU, memoria, disco, controles USB, adaptadores de red, etc. Extrae la información de diferentes procesos file. El HWINO-info, que utiliza una prueba de hardware en Linux de propósito general que puede brindar información breve y detallada sobre múltiples componentes de hardware diferentes. Su información es mucho más extensa de lo que ISHW puede aportar. Como podemos ver en la mayoría de códigos o en la mayoría de comandos que tenemos para hardware, nos indican en el estado que se encuentran nuestros componentes para poder ser reemplazados o para poder ser cambiados. Gracias por poner